¿Cómo están todos? Antes de iniciar con lo que es el tema del día de hoy, voy a pasar a compartir pantalla para que tomemos nota específicamente de lo que es un link. Este link, como bien sabemos, pues corresponde a lo que es el tema que se estuvo trabajando en la clase anterior. La clase anterior estuvimos trabajando un poquito de lo que fue un wrap-up, ¿verdad? Estuvimos viendo un poquito de going to, estuvimos viendo will y también estuvimos trabajando un poquito de lo que fue will, ¿verdad? Recordando un poquito lo que fue will. Bueno, el día de hoy nos vamos a centrar específicamente en uno de los auxiliares que vimos la clase pasada, que fue would. Estuvimos viendo un poquito de lo que fue will, estuvimos trabajando o viendo su función. El objetivo de la clase pasada, pues, era específicamente lograr identificar, ¿sí?, cuándo tenía que usar cada uno de los auxiliares que corresponden al futuro. Y bueno, pues hoy vamos a estar viendo específicamente no solamente en qué situación vamos a utilizar would, sino vamos a estarlo viendo más detalladamente, ya vamos a estar viendo reglas, ya vamos a estar viendo cómo armar oraciones, etcétera, ¿verdad? Ya lo vamos a estar viendo más a detalle, ¿sí? Para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Y bueno, también les recuerdo un poquito, hablando específicamente del link que estamos viendo en este momento. El link que estamos viendo corresponde a ejercicios de práctica. Esto quiere decir que son ejercicios para que ustedes puedan, específicamente este es del going to, ¿verdad? Pero son ejercicios para que ustedes puedan ir y realizarlos. Y hablando de las presentaciones, esta semana tenemos la presentación, bueno, en el site tenemos desde la primera clase hasta la clase actual. Sin embargo, esta semana ustedes también encuentran lo que es la presentación de la clase de la próxima semana. Entonces también ya está disponible por si desean verla. Para que tengan una idea más o menos de qué vamos a estar viendo durante la otra semana, también ya tenemos disponible esa presentación, ¿sí? Ya tenemos disponible todo este material para que ustedes puedan verlo y utilizarlo, ¿sí? Bueno, les comparto el link del Google Site y antes de iniciar con el tema quiero recordarles un poquito de lo que estuvimos trabajando la clase anterior para que nos quede bastante claro cuando ya entremos a lo que es específicamente would. La clase anterior, como ya mencioné al inicio, estuvimos viendo un poquito de lo que fue going to, will y would. Estos corresponden a auxiliares del futuro. Estuvimos trabajando que el going to yo lo utilizo en un futuro en el cual yo tengo la certeza que así va a ser, ¿verdad? Yo tengo la seguridad de que así va a ser, ya lo decidí, ya lo planeé. El will, pues siempre existe cierta incertidumbre, pero puede que ocurra, ¿verdad? Porque es un plan espontáneo, es una promesa, una situación que puede llevarse a cabo, ¿verdad? Y el would, pues ya corresponde a este auxiliar específicamente en el cual nosotros no tenemos la certeza, no tenemos la seguridad, ya que simplemente son cosas que a mí me gustaría, ¿verdad? En estas tres situaciones corresponden a auxiliares del futuro. Como les comenté, hoy vamos a estar entrando específicamente a lo que es would, vamos a estar viendo reglas, vamos a estar viendo cuándo lo utilizo, vamos a estar viendo un poquito lo que son también las oraciones y vamos a estar trabajando cómo hacer preguntas y respuestas con would, ¿sí? Para esto, pues siempre les hago la recomendación en cuanto a que tomemos nota. Puede que mencione algo que tal vez no esté escrito como tal en la presentación, entonces si ustedes gustan para que vayan tomando nota, esto nos va a ayudar bastante, ¿verdad? A practicar un poquito lo que es el tema y que vayamos realizando, ¿verdad? Oraciones. Voy a estar mencionando algunas cositas que, como les mencionaba, no están escritas en la presentación como tal, entonces para que ustedes también puedan irlas anotando, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es would. Would, como ya mencionamos con anterioridad, es un auxiliar que corresponde al futuro. El futuro pues cuenta con tres auxiliares, uno es will, otro es would y el otro es going to. Ya estuvimos viendo la función, hoy vamos a estar viendo reglas, ¿verdad? Vamos a partir siempre o iniciar con lo que es la función, ya que la función pues siempre es importante conocerla, es importante recordarla, ya que la función nos da específicamente en qué situaciones nosotros debemos de utilizarlo. La función acá, si
tiene un papel fundamental, porque si yo no conozco en qué situación tengo que utilizarlo, lo voy a estar utilizando de forma errónea, ¿sí? Entonces, siempre es importante que nosotros conozcamos en qué situación nosotros tenemos que utilizar cada uno de estos tiempos gramaticales específicamente, ¿sí? Entonces viene la pregunta, when do we use will? ¿Cuándo es que nosotros tenemos que utilizar el will? ¿Sí? Will is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. We use mainly to talk about the past, talk about the future and the past, or express a conditional mood. Bueno, nosotros lo podemos utilizar en diferentes situaciones. Como bien sabemos, este es un auxiliar que corresponde al futuro. Generalmente se utiliza en situaciones imaginarias, situaciones en las cuales no existe una certeza que sí vaya a ser, sin embargo, pues nosotros lo podemos utilizar o bien mezclar con algunos otros tiempos, que es lo que nos menciona acá. Lo podemos utilizar también con el pasado, lo podemos utilizar un poquito específicamente sus funciones para el futuro, y también lo podemos utilizar como un condicional. Un condicional quiere decir, son dos oraciones en las cuales una oración influye en la otra. Esto quiere decir que la oración tiene una situación tiene una reacción sobre otra. Generalmente los condicionales son esta clase de oraciones que inician con la palabra if, y pues quiere decir, si yo hago esto, va a ocurrir esto, o si pasa esto, ocurre esto. Ese es un condicional, ¿sí? Pero, como nos dice acá, we also use will for other functions, such as expressing desire, polite requests and questions, opinion or hope, wish and regret. La función principal del will, como se estuvo mencionando anteriormente, ¿verdad?, es específicamente hablar de opiniones, deseos, situaciones en las cuales puede ser una situación imaginaria o puede ser simplemente algo que a mí me gustaría, ¿verdad? Pero no es una situación en la cual yo tengo la certeza, no es una situación en la cual yo digo, bueno, ya lo planeé y esto va a ocurrir a un futuro, no. O yo ya tengo la decisión, ¿verdad? Ya tomé esta decisión que va a ser así, tampoco. Simplemente es una situación en la cual ustedes pues toman o mencionan algo que les gustaría. Por ejemplo, I would like that unicorns exist. A mí me gustaría que los unicornios existieran. Esta es una situación imaginaria, ya que, como bien sabemos, los unicornios no existen. Pero también puedo decir, por ejemplo, I would like a slice of pizza. A mí me gustaría un pedazo de pizza, ¿verdad? Si bien sabemos que la pizza, por supuesto, existe, pero lo que quiero llegar con esto es que a veces son situaciones en las cuales no quiere decir que sean imaginarias, pero que no se van a llevar a cabo en ese momento. Por ejemplo, a mí me gustaría un pedazo de pizza, pero no voy a comprar pizza, tampoco tengo materiales para hacer la pizza. De hecho, creo que ya tengo, no sé, un pedazo de pastel en mi refrigerador, entonces no voy a comer pizza, simplemente es algo que a mí me gustaría, ¿sí? Entonces, para esas situaciones también pueden utilizar would. I would like to visit Paris. Bueno, a mí me gustaría viajar a París, ¿verdad? Es un deseo, es un anhelo, pero es una situación que no se va a llevar a cabo, ¿verdad? Por cualquier situación externa, ya sea que no tengo el dinero, no tengo el pasaporte, no tengo planes de viajar en este momento, estoy muy ocupada, cualquier situación, ¿verdad?, que hace que pues eventualmente no se lleve a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, también el would cumple otra función que es para ofrecer, ya lo vamos a ver más adelante, pero podemos utilizarlo para ofrecer cuando nosotros queremos ofrecer, por ejemplo, ¿te gustaría un pedazo de pizza, verdad? ¿O te gustaría acompañarme? ¿Sí? Would. Cumple esas dos funciones, ¿sí? Y bueno, como nos dice acá, will, use will for unreal conditional sentences. In other words, situations that are not real. Como yo les mencionaba, ¿verdad? No quiere decir que sea una situación siempre, que sea una situación irreal, no necesariamente. Se menciona o se hace énfasis en situaciones que no son reales o situaciones irreales, porque hace énfasis en estas situaciones en las cuales no va a ocurrir en ese momento. Puede que sea una situación imaginaria o bien puede que sea una situación que simplemente no va a ocurrir, como el ejemplo que les puse de la pizza, ¿verdad? Como bien sabemos, la pizza existe, pero
pues es una situación que no va a ocurrir. Yo no voy a comprar pizza, etc. Veamos algunos ejemplos. If I were rich, I will travel around the world. Bueno, si yo fuera millonaria, este es un condicional, vean, yo viajaría alrededor del mundo. Bueno, si yo lo fuera, pero no soy millonaria, ¿verdad? Entonces no puedo, ¿verdad? Pero a mí me gustaría, ¿verdad? Me gustaría viajar alrededor del mundo. If he paid more attention in class, he wouldn't get low grades. Bueno, si él prestara más atención en clase, él no tendría, ¿verdad?, malas calificaciones. También se puede el wouldn't, como bien sabemos, se puede utilizar también negativa, ¿verdad? Entonces son situaciones en las cuales puede ser oración afirmativa o oración negativa, pero se menciona que son unreal situations, ¿verdad? Situaciones irreales porque no se van a llevar a cabo por una u otra razón, ¿verdad? Entonces un would, ¿cómo lo describiríamos? Como un tiempo, como un auxiliar que corresponde al tiempo futuro que se utiliza para deseos, anhelos, situaciones que a mí me gustarían, pero por X o Y razón no se van a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, para estas situaciones vamos a hacer uso de would. Ahora bien, como cualquier tiempo gramatical, el would cuenta con su propia estructura. Cuando hablamos de estructura es importante que tomemos en cuenta ciertos aspectos. El primer aspecto que debemos de tomar en cuenta hablando de estructura es que ustedes tienen que tomar en cuenta que tienen siempre que seguirla. La estructura nunca va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la oración. Esto quiere decir que si yo sigo la estructura de la forma correcta, yo la sigo paso a paso, pues yo voy a obtener una oración completa, voy a obtener una oración que esté correcta, ¿verdad? Entonces, la estructura acá, pues nunca va a cambiar, ¿sí? Esto es algo que quiero que nosotros tomemos en cuenta, que la estructura nunca va a cambiar, lo único que va a cambiar es la oración. Ustedes pueden formar cualquier oración siempre y cuando sigan la estructura. Ahora bien, pues, ¿qué estructuras tenemos? Podemos formar una oración positiva, una oración negativa y una oración interrogativa. Una característica principal de los auxiliares del futuro, pues hoy nos estamos centrando en will, pero de los tres auxiliares, tanto will, going to como would, el futuro, hablando en términos generales, se menciona que es el tiempo gramatical más sencillo que tiene en inglés. Por muchas razones. Una de las principales es que los verbos siempre van a ir en su forma base. Es decir, con will ustedes van a utilizar el verbo en su forma base en oración positiva, van a utilizar el verbo en su forma base en oración negativa y van a utilizar el verbo en su forma base en pregunta. El verbo en forma base acá es fundamental porque un verbo en forma base o en base form es esta clase de verbos en la cual no tiene nada agregado. Eso quiere decir que no lleva ed, no lleva S, no lleva nada, es el verbo en su forma normal. Entonces ustedes tienen que utilizarlo, ¿verdad? Siempre el verbo en su forma base. Vamos a estar viendo ahora las estructuras. Como ya les comentaba, hay tres estructuras que nosotros podemos seguir para utilizar este auxiliar del futuro que es el will. En oración positiva, lo primero que vamos a necesitar es un sujeto. ¿Qué sujeto se va a utilizar? Pues este sujeto puede ser un he, she, it, I, you, we, they, ¿verdad? Él, ella, eso, nosotros y un pronombre, o puede ser también un nombre, ¿sí? Entonces ya sea pronombre o nombre. Después vamos a utilizar el would, ¿sí? No importa el sujeto que tengamos, siempre se va a utilizar would. Después vamos a utilizar el verb in BF. Como ya les había mencionado con anterioridad, un verb in BF es este verbo en su forma base. Un verbo en su forma base, pues es el verbo en su forma normal. Si yo les pongo, por ejemplo, un ejercicio y les digo, bueno, tomen esta oración, identifiquemos cuál es el error, ¿verdad? Estructura would. Y digamos que el verbo dice but. Nosotros sabemos que but corresponde al pasado, está conjugado al pasado, es un verbo irregular. No está en su forma base. La forma base es boy, ¿sí? Entonces tendría que poner she will boy, ¿sí? Boy. Y por último, un complement. El complement es lo que lo termina de dar sentido a la oración. El complement es lo que me termina, como bien nos dice la palabra, de completar la oración. Generalmente cuando ustedes buscan, por ejemplo, en Google, y muchos de los ejercicios
en páginas donde explican específicamente temas gramaticales o en ejemplos, ¿verdad? Si ustedes buscan ejemplos, en muchos de los ejercicios no le ponen complemento. Realmente desconozco por qué no se lo ponen, deberían de ponérselo, pero yo les hago la aclaración. Por si ustedes buscan, ¿verdad? O investigan un poquito y encuentran una oración sin complemento, nosotros ya sabemos que la oración siempre debe de llevar un complemento, porque si no, no está completa la oración. Carece, ¿verdad? El mensaje carece, no es el mensaje completo, entonces siempre, siempre, siempre debemos de agregarle un complemento a lo que es nuestra oración. Sí, es de suma importancia que le agreguemos un complemento. Ahora vamos con la estructura negativa. Para la estructura negativa, primero vamos a necesitar un sujeto. ¿Qué sujeto vamos a necesitar? Pues este sujeto puede ser he, she, it, I, you, we, they, ¿verdad? Un pronombre o bien puede ser un nombre. Pronombre o nombre. Después vamos a necesitar el auxiliar, que en este caso el auxiliar que estamos trabajando es el would, ¿sí? Después va la palabra not. La palabra not, ustedes siempre que estén haciendo una oración negativa, toda la vida van a utilizar esta palabra. El not es lo que me ayuda a indicar negación, ¿verdad? Es lo que me indica negación específicamente, ¿verdad? El not. Ahora bien, el not siempre puede ir con contraction o sin contraction. La contraction es el auxiliar con el not. Esto quiere decir el will con el not. Generalmente la contraction se utiliza en situaciones en las cuales ustedes están hablando de un lenguaje, ¿verdad? Están hablando en un contexto un poquito más informal. Eso quiere decir que ustedes conocen a la persona, y sin contraction están hablando de un contexto un poquito más formal, ¿verdad? Esto quiere decir que ustedes pues no conocen a la persona o no tienen pues cierta relación, ¿verdad? Con esa persona. Entonces van a estar utilizándolo ya sea con contraction o sin contraction, ¿sí? Ahora bien, la contraction de will not de estos, quiero que veamos cuál es. Will not, su contraction es esta, vean, wouldn't. Entonces pueden optar por ponerla así en contraction, wouldn't, acá, o pueden dejarlo en la forma extensa, will not, ¿sí? Después va el verb in BF. El verb in BF es el verbo en su forma base. Un verbo en su forma base, pues es el verbo en su forma normal, ¿verdad? Esto quiere decir que el verbo no lleva nada. ¿Sí? Es el verbo en su forma normal. Esto quiere decir que el verbo no lleva nada agregado. Nosotros tenemos que utilizarlo específicamente siempre, siempre en su forma base. Como ya les di el ejemplo, si ustedes lo utilizan o ven que un verbo está conjugado o algo, está incorrecto, ¿verdad? El verbo siempre debe de ir en su forma base. Y por último, pues un complemento. ¿Qué complemento? Pues el complemento generalmente tiende a ser un lugar, ¿verdad? Y lo utilizamos para poder hacer énfasis, ¿verdad? Y por último vamos con pregunta. Para hacer una oración en pregunta, primero vamos a necesitar lo que es el would, ¿sí? Que es el auxiliar que estamos trabajando. Después vamos a necesitar el sujeto de la misma forma. El sujeto puede ser un pronombre o puede ser un nombre, ¿verdad? He, she, it, I, you, we, they. El verb in BF, el verbo en su forma base, ¿sí? El verbo siempre, siempre debe de ir en su forma base. Y por último, un complement, ¿verdad? Complement y el question mark. Recordemos que en inglés no existen los signos de interrogación ni de exclamación al inicio, solamente al final. Si siempre que ustedes quieran hacer una pregunta, siempre, siempre debe de ir el signo de interrogación al final, más nunca al inicio, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo utilizando la estructura. Para utilizar la estructura vamos a ver un ejemplo en oración positiva. Primero vamos a necesitar un sujeto. En este caso el sujeto es I. Después vamos a necesitar lo que es el auxiliar. Como vemos la estructura, el auxiliar acá es would. El verbo in BF, el verbo en forma base, que es like, ¿sí? I would like, es el verbo en su forma base. Y por último, el complemento, to Paris. I would like to visit Paris. Bueno, a mí me gustaría visitar París, ¿sí? Vamos con la estructura negativa. Para la estructura negativa, primero necesito un sujeto, después necesito el auxiliar, después el not,
el verbo en forma base y el complemento. A mí no me gustaría visitar París. I would not like to visit Paris. O bien pueden ponerlo con la contraction. I wouldn't like to visit Paris. Si optan por poner la contraction, recordemos que la contraction cambia su escritura y su pronunciación, más no su significado. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes acá lo van a escribir junto, ¿verdad? Wouldn't. Al momento de pronunciarlo van a hacer wouldn't, pero al momento del significado, pues están hablando de lo mismo, ¿verdad? Del auxiliar con el not. Tienen la misma función. I wouldn't like to visit Paris. Y en pregunta, al frente van a utilizar el auxiliar, que es would. Después van a utilizar el sujeto, que puede ser I, you, he, she, it. El verbo en forma base y el complemento. Will I visit Paris? ¿Te gustaría visitar París? ¿Sí? Y pues la estructura esta que vemos acá siempre va a ser la misma. Lo único que va a cambiar va a ser la oración, ¿verdad? Siempre siguiéndolo paso a paso. Veamos algunas otras oraciones. Will you please be quiet? ¿Sí? It will be very expensive to stay here. I will give you leave, but my friend has car today. If he had money, he will buy a new bike. She will lose weight if she took more exercise. If he've got new tasks, he will probably work hard. Would you carry this for me, please? Entonces, veamos. En estas oraciones son diferentes contextos. En algunas está utilizando condicionales, ¿verdad? Si la persona hiciera esto, pues ocurriría esto. También lo está utilizando para hacer preguntas. ¿Te gustaría? ¿Verdad? Como yo les comenté al inicio, también se puede preguntar haciendo uso del will, ¿verdad? Para hacerle énfasis en ¿te gustaría? ¿Verdad? Ahora bien, el will se puede acompañar a veces de ciertos verbos. ¿Para qué? Para que este tenga un significado específico. Si ustedes acompañan el will con el verbo like, que es gustar, generalmente se utiliza para hacer esta clase de preguntas. Veamos los ejemplos. I like a slice of cake, please. Would you like a slice of cake? Bueno, ¿te gustaría un pedazo de pastel? She would like a expensive bag. A ella no le gustaría una bolsa costosa. Lo único que hacen es en la estructura que ya conocemos acá, le ponen la palabra like a la par, ¿verdad? Would like, que sería, en este caso, el auxiliar. Ahora bien, como yo les mencionaba, pues acá ustedes siempre que quieran hacer pregunta específica, ¿verdad? Siempre que ustedes quieran saber, bueno, ¿te gustaría?, etcétera, siempre van a estar utilizando el would like. El would es muy versátil en el sentido que ustedes lo pueden combinar con diferentes verbos y adquiere un significado muy específico. Por supuesto, en algunas situaciones, esto depende de la situación, ¿verdad? Va a ser un deseo, en algunas situaciones va a ser algo que me gustaría, en algunas situaciones también va a ser para ofrecer a alguien, ¿verdad? ¿Te gustaría un pedazo de pastel? ¿Te gustaría, como vemos acá, una manzana? Would you like an apple? ¿Sí? Entonces, would you like go to swimming next week? ¿Te gustaría ir a nadar? El would like generalmente se usa para eso, para hacer preguntas, ¿verdad? No, a mí no me gustaría, sí, a mí me gustaría, ¿a ti te gustaría? Sí, entonces es para preguntas, para afirmaciones o para negaciones, pero siempre puede ir acompañado de la palabra like. ¿Verdad? Acá vemos acá, would like, ¿verdad? La estructura es exactamente la misma, lo único que en vez de poner el would solito, ¿verdad? Le ponen el like, lo pueden utilizar tanto en positiva, en negativa y en pregunta, lo pueden utilizar en las tres. Entonces, veamos acá, el sujeto no importa, entonces, would like a cup of tea. Would you like to drink tea? ¿Verdad? Ahora, hay una regla que deben de seguir. Si utilizan solamente el would like, lo que debe de seguir después dentro del complemento es un noun. Un noun, como ya sabíamos, un noun es un sustantivo. Un sustantivo es lo que yo conozco como una persona, animal, objeto, cosa. Entonces, a cup of tea, una taza de té, es el sustantivo. Ahora bien, si quieren utilizar el would like to, es decir, con la palabra to, lo que debe de ir después es otro verbo. Por ejemplo, would you like to drink tea? Drink, tomar, es un verbo, ¿verdad? ¿Te gustaría tomar el té? Sí, entonces tienen que tomar en cuenta si va a ir con sustantivo o si va a ir con verbo. ¿Qué va a ir después? Esto es fundamental para identificar si usamos solo el would like
o si lo usamos con el to. Would you like to o would you like, ¿sí? Veamos, también podemos utilizar el would rather, como les comentaba, acompañándolo, o would prefer. El would rather, ustedes lo van a utilizar en aquellas situaciones en las cuales igual le preguntan a alguien o afirman si a alguien le gustaría algo o no le gustaría algo, pero es generalmente para opciones. ¿Te gustaría esto o te gustaría esto? ¿Verdad? Would you rather go swimming or go to see a movie? Bueno, ¿te gustaría nadar o te gustaría ver una película? Otro sinónimo de would rather es would prefer. Would you prefer going to watch a movie or swimming? ¿Verdad? ¿Qué prefieres? ¿Esto o esto? ¿Sí? Entonces, lo que quiero que veamos acá es que el would es muy versátil. El would ustedes lo pueden utilizar para rather, lo pueden utilizar para prefer, lo pueden utilizar en like o lo pueden utilizar solito. Si lo utilizan solito, su significado general es cosas que ustedes anhelan, desean, etc. Si lo utilizan con el rather o con el prefer, ya tiene un énfasis más de decir, bueno, ¿prefieres esto o esto? Y si lo utilizan con el to, es una situación de te gustaría, ¿verdad? Generalmente es para ofrecer algo, ¿te gustaría esto? El would cuenta con varios usos que nosotros podemos, como ya vimos con anterioridad, utilizar. El primero es polite for one. El would like generalmente se utiliza pues para mencionar cosas de una forma muy cordial, ¿verdad? Ustedes lo van a utilizar para mencionar algo de una forma muy cordial. Y pues como ya mencioné, generalmente es para preguntarle a alguien, ¿verdad? ¿Te gustaría? Sí. También lo podemos utilizar para offer, ¿verdad? Para ofrecer algo, ¿verdad? Would you like rice or salad? ¿Verdad? ¿Con qué te gustaría? ¿Con arroz o con ensalada? Asking someone to do something. También se puede utilizar cuando queremos preguntarle a alguien algo que haga, ¿verdad? Would you please pass the jelly? ¿Me pasarías, por favor? ¿Sí? También se puede utilizar específicamente para imaginary situations, como ya habíamos mencionado, situaciones imaginarias, situaciones en las cuales, pues, a veces no quiere decir que sea imaginaria, que no exista, sino que no se va a llevar a cabo. Es por eso que se le llama una imaginary situation, ¿verdad? Una situación imaginaria. Ahora bien, nosotros ya estuvimos viendo yes, no questions con pasado, estuvimos viendo yes, no question con will. Hoy vamos a estar viendo también cómo puedo yo dar una respuesta haciendo uso de will con las yes, no questions, ¿sí? Como nos dice acá, vamos a recordar qué es una yes, no questions. In English, there are two basic types of questions, yes, no questions and WH questions. Yes, no questions are also called closed questions because there are only two possible responses, yes or no, ¿sí? Entonces, mejor conocidas como yes, no questions, su función principal es darnos una respuesta de sí o de no. Las yes, no questions, pues también son llamadas respuestas cerradas porque es una pregunta que se hace. Siempre que ustedes hagan una pregunta utilizando la estructura que ya vimos con anterioridad para hacer preguntas con el will, siempre pueden dar una respuesta de yes, no question, ¿verdad? Una respuesta de sí o de no. Generalmente las yes, no questions, pues, se utilizan para responder de una forma corta, para no ser tan redundantes, no dar tanta explicación, simplemente hablar de una forma más corta, ¿verdad? Pero, pues, al final responder de una forma completa también, ¿verdad? Aunque sea una forma corta, vamos a responder de una forma completa. Entonces, las yes, no questions siguen una estructura. Si la oración es positiva, o sea, si la respuesta es una respuesta positiva, vamos a poner yes, vamos a poner coma, vamos a utilizar un sujeto. ¿Qué sujeto vamos a utilizar? El sujeto que vamos a utilizar es el mismo sujeto que va dentro de la pregunta. Esto quiere decir que si la pregunta es con she, en la respuesta va a ir she. Si la pregunta es con he, en la respuesta va a ir he. Y por último, el would. Acá pasa la misma regla, esta regla ya la estuvimos mencionando. Hay una excepción, y es que si la pregunta es con I, la respuesta va a ser con you. Y si la pregunta es con you, la respuesta va a ser con I.
Si la situación se presta a que la pregunta sea con I y la respuesta sea con I, o que la pregunta sea con you y la respuesta sea con you, si tiene lógica al momento de responder, se puede utilizar. Pero generalmente siempre se debe hacer el cambio. Esto solamente ocurre con I y con you, ¿sí? Entonces, si la pregunta es con I, la respuesta es con you. Si la pregunta es con you, la respuesta es con I, ¿sí? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta en cuanto al cambio, ¿verdad? ¿Cómo es que va a cambiar I o you? Ahora bien, si la respuesta es negativa, van a poner no, van a poner coma, van a poner el sujeto. ¿Qué sujeto van a poner? De la misma forma, van a copiar el mismo sujeto que tiene la pregunta, ¿verdad? Si la pregunta tiene he, copian he. Si tiene she, copian she. Si tiene they, copian they. Pero si tiene I, responden con you. Si tiene you la pregunta, responden con I, ¿verdad? Entonces van a poner el will y la palabra not. De la misma forma, el will not, acá lo pueden poner en contraction, ¿verdad? Pueden utilizar la contraction, que les va a ayudar bastante si quieren hablar de una forma incluso más corta. Pero pues acá es decisión personal si quieren ponerlo con contraction o sin contraction acá. Veamos un ejemplo. Would you like to watch the game today? Una respuesta extensa sería sorry, I don't like watching sports, I prefer reading, ¿verdad? ¿Te gustaría ver el partido el día de hoy? Bueno, acá le está explicando, ¿verdad? Perdón, a mí no me gusta ver deportes, yo prefiero leer. Ahora, si queremos usar una yes, no al momento de responder, no queremos explicar tanto, simplemente decir no, no quiero o sí, sí quiero. Vamos a responderlo de esta forma. Si la respuesta es sí, ponemos yes, coma, el sujeto. En este caso, el sujeto es you. Entonces, como la pregunta es con you, debemos de hacer el cambio a I. Y el auxiliar que corresponde, que es would. Yes, I would. Si la respuesta es con no, pues vamos a poner no, vamos a poner una coma, vamos a poner el sujeto, el auxiliar y el not. No, I will not. O bien pueden ponerlo en contraction, que es wouldn't, ¿verdad? No, I wouldn't. Esto aplica para cualquier oración, para cualquier pregunta que les hagan utilizando la estructura que ya conocemos, que es esta. Ahora bien, también podemos hacer uso de lo que son las WH questions. Las WH questions, como nosotros, estas también ya las habíamos mencionado, es esta clase de preguntas que inician con WH. La función principal de una WH question, pues es específicamente hacer una pregunta muy específica, ¿verdad? Es decir, yo ya no quiero saber algo muy general, sino yo quiero saber si sí, quién es, dónde, cuándo, cómo, por qué, ¿verdad? Entonces, como la pregunta va a ser muy específica, la respuesta también va a ser muy específica. Nos dice acá, begin with what, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. We use them to ask for information. The answer cannot be yes or no. Siempre que ustedes utilicen una WH question, pues jamás pueden utilizar lo que es una pregunta, ¿verdad? Pueden utilizar una respuesta de sí o de no. Siempre que ustedes utilicen una WH question, la respuesta siempre tiene que ser una respuesta completa. ¿Por qué? Porque como específicamente están utilizando lo que es, están utilizando pues específicamente lo que es una pregunta muy específica, la respuesta también tiene que ser muy específica, ¿sí? Entonces, pues existen diferentes WH questions que nosotros podemos utilizar. Tenemos específicamente when, que significa cuándo, what, que significa qué, who, que significa quién, where, dónde, why, por qué y how, cómo, ¿sí? Son algunas de las WH que podemos utilizar, ¿sí? ¿Cuál van a utilizar? Pues esto depende, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes quieran mencionar? Ahora bien, esta sigue también una estructura que debemos de nosotros respetar. ¿Cuál es esta estructura? Si prestamos atención, esta estructura, will, sujeto, verbo en forma base, complemento y question mark, esto
nosotros ya lo conocemos, ¿sí? Es la misma estructura que mencioné anteriormente para hacer preguntas con WH. Lo único que vamos a hacer nosotros es agregarle la WH al frente, ¿sí? Es decir, al frente vamos a ponerle el who, el which, el where, how, depende de lo que queramos decir, ¿verdad? Debe de ir al frente. Si le ponemos la WH, la respuesta nunca puede ser de sí o de no. Jamás, jamás, jamás. La respuesta siempre debe de ser una respuesta completa. Ahora, si la estructura no lleva la WH, ¿verdad? En este caso, la respuesta sí puede ser de yes, no answer, ¿verdad? Es decir, la respuesta sí puede ser de yes or no, ¿sí? Veamos un ejemplo. When will you travel to Paris? Bueno, ¿a dónde o cuándo es que vas a viajar a París? Algún día, ¿verdad? Where will you go to the cinema? Bueno, ¿a ti te gustaría viajar al cine? Perdón, ¿te gustaría ir al cine? Go, ir. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Entonces, estamos utilizando la estructura que ya mencionamos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si acá no tuviera el where y nada más dijera, will you go to the cinema? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Verdad? Entonces ya podríamos responder yes, I will o no, I wouldn't, ¿verdad? Porque no tiene la WH. La WH, como ya les comentaba, jamás, jamás, jamás se puede responder con sí o no, ¿verdad? Nunca la pueden responder con sí o no. Siempre deben de responderla con una respuesta completa, ¿verdad? Si les preguntan el por qué, tienen que explicar por qué. Si les preguntan el cuándo, tienen que decir cuándo. Si les preguntan el dónde, tienen que explicar dónde. Entonces, debe de tener siempre, pues, una respuesta completa, ¿verdad? Sí, entonces, sí es importante que nosotros conozcamos muy bien cuál es la respuesta que tenemos, ¿verdad? Que dar. Ahora bien, nosotros siempre tenemos que mencionar específicamente que no solamente podemos dar respuestas y preguntas. El will, como ya vimos con anterioridad, yo siempre lo puedo combinar, ¿verdad? Con el like. Este lo pueden utilizar tanto en yes, no answer como en WH, ¿verdad? Al momento de preguntar lo pueden incluir. Ustedes deciden, ¿verdad? Si lo van a incluir o si no. Pero siempre tenemos que ir enfocados en la función principal. La función principal del will, como ya mencionamos, es hablar de cosas que me gustaría, cosas que yo quisiera, deseos, anhelos, y pues estas situaciones en las cuales no me dice o no hay una certeza, ¿verdad? La función es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo quiero hablar en un futuro, pero yo no sé específicamente, o digamos que yo no conozco la diferencia, voy a utilizarlo mal. Si yo quiero hablar en un futuro en el cual yo ya tengo la certeza, voy a utilizar el going to. Si yo quiero hablar en un futuro en el cual pues me gustaría, anhelo, quisiera, sueño, voy a utilizar el would. Y si voy a hablar en un futuro en el cual pues existe cierta incertidumbre, pero sí puede llevarse a cabo, voy a utilizar el will. Tomen en cuenta que acá las estructuras son fundamentales, no solamente la estructura, sino también la función. Todo esto va de la mano, hablando de funciones, estructuras, reglas. Entonces, si yo de un detalle que se me escape, puede que me arruine todo lo que yo ya practiqué, ¿verdad? Entonces, seamos muy minuciosos en cuanto a las reglas, seamos muy minuciosos en cuanto a las estructuras y, por supuesto, en cuanto al uso, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero hablar de un futuro en el cual yo ya tengo la certeza que así va a ser y utilizo would? Está totalmente incorrecto porque el would es para situaciones reales, situaciones que a mí me gustarían, sueños, ¿verdad? No es un futuro que así va a ser o que yo tengo la certeza, no, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre cada uno de estos, pues sí cumple un rol totalmente fundamental para poder utilizarlo y para poder identificar muy bien cuál es el que corresponde, ¿sí? Entonces, ya tenemos disponible la presentación del día de hoy. Esta presentación no cuenta con ejercicio dentro de la presentación, pero sí hay links de apoyo dentro del Google Site para que ustedes puedan ir, puedan estarlos practicando, pueden estarlos viendo un poquito. Y también tienen un video extra por si gustan verlo. Tenemos el video oficial de la universidad, ¿verdad? Para que también lo vean. Y practiquen. Si ustedes quieren hacer oraciones, quieren enviarlas al correo, sería excelente, ¿verdad? Practiquemos, que esto es lo que nos va a ayudar a que las reglas, estructuras, tiempos, todo esto se nos vaya
quedando, ¿verdad? Lo vamos practicando y se nos facilite cada vez más el utilizarlo, ¿sí? Entonces, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.